Información desde todos los ángulos. Ahora sí, saludamos a nuestra entrevistada, es Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional. Ella representa el norte del país y le agradecemos su disposición porque además está con un embarazo bien avanzado, Sí, entonces pues. doble esfuerzo. Así que muchas gracias, senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, senadora. Gerardo, hola, Connie. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, esta es mi última semana y parto mi prenatal, Ya. así que me están sacando el jugo. Hasta el final, hasta el final. Hasta el final. Sí, eso quería preguntarle yo ya. Y usted, porque hace tiempo que no tenemos una senadora, creo yo, embarazada, Uy, sí, ¿no? hace tiempo. Y Sí. Diputada, me acuerdo recuerdo. de diputada, pero no de Diputada había habido. senadoras. Pero senadora no había habido Claro, nunca. Además, recuerda, Connie, que antes el límite era de 40 años, Sí. lo que obviamente reducía las posibilidades. Y la Marce Sabat, mi amiga, además estuvo allí con su segunda niñita. Una la tuve en la Cámara, ahora acá, pero efectivamente que se haya embarazado en el Senado y parta con todo esto es bien excepcional. Y me ha tocado durante todo este proceso, por ejemplo, discutir proyectos como la ley de conciliación laboral, o bueno, en su momento, ¿cierto?, en plena pandemia, el tema del postnatal de emergencia, y ahora estamos con un sinfín de proyectos que van de la mano también con todo lo que uno está viviendo. Por el final, las cosas, yo creo, no son casualidad, ni menos cuando te tocan estar del lado donde uno puede aportar o resolver algo. Exactamente. Bueno, pero entonces vive su última semana y después es prenatal como cualquier trabajador o trabajadora en este caso. O sea, que se queda o está trabajando más o menos. o tiene que Más o trabajar online. Más o menos, no, Ya. a comisiones no, por ejemplo, pero claro, al final del día es año electoral, Sí, Connie, Gerardo, y uno al final está conectado igual. Pero mientras la salud acompañe y esta pequeña igual, vamos a seguir conectados porque, gusto no, insisto, yo creo que está pasando muchas cosas y lógicamente que a lo mejor ya en el postnatal va a costar un poco más, pero en el prenatal ha andado bien todo, así que vamos a seguir allí medio conectadas. qué bueno. Senadora, usted puso el tema de las elecciones, estamos en año electoral. Quiero preguntarle cuál es su postura y la postura de Renovación Nacional frente a la posibilidad que parece ser la solución o la solución que ha planteado el CERVEL de tener la elección de octubre en 2 días. La casi candidata, ¿cierto?, presidencial o precandidata presidencial del sector, Evelyn Matei, dijo que el fraude es casi inevitable si hacemos una elección en 2 días. ¿Se exagera la nota o usted comparte esa preocupación? No, yo creo que primero a nadie le gusta que le cambien las reglas del juego sobre la marcha. Y yo digo sobre la marcha porque efectivamente ya estamos en año electoral, ya de hecho se inscriben primarias, por ejemplo, el 10 de abril, por poner un ejemplo. Ujú. Y por supuesto que a mi juicio el CERVEL debería haber con antelación solicitado esto porque tiene que pasar por el Congreso como mínimo y se tiene que dar una discusión. Ahora, que entendamos también viene propuesto por el CERVEL, me parece que es una cuestión que da seguridad. Al final siempre pasa que uno termina criticando el CERVEL antes de las elecciones y después vemos un proceso impecable, de un conteo rápido, transparente, que todos empezamos a tuitear y dar las gracias, ¿cierto?, por el sistema que tenemos. Por lo tanto, yo digo un poquito más de confianza en las instituciones. Yo creo que si el CERVEL nos está pidiendo abrirnos a tener estos 2 días con elecciones para que obviamente se desarrollen de mejor manera, bueno, lógicamente que uno al menos tiene que abrirse a la discusión. Yo estoy en la Comisión de Constitución en el Senado y por supuesto que creo que es llano que al menos discutamos aquello y si alguna duda podamos tener, bueno, se resuelve entonces en esa discusión. Yo no creo que con 2 días de votación se termine produciendo un fraude, pero sí creo que esto de andar cambiando las reglas del juego a mitad de camino no va un Ya. poquito en contra de la transparencia, ¿verdad? De haber tenido normas claras antes. Senadora, entonces entiendo que habría, a su juicio, es inadecuada la crítica probablemente de Evelyn Matei a posible fraude. Otra cosa es Pero que no van a podría... pelear tan temprano. Pero, pero usted Mira, ahora yo se lo va con que- prenatal, ya se van a olvidar de usted. Entonces, oiga, pero distinto es que pudiese haber tener un efecto político el que sea en 2 Eso días, sí. pero se equivoca entonces a ella, porque dicen en Chile funcionan 2 cosas nomás, además de los semáforos, las vacunas y el CERVEL. Entonces salía a decir que se va a hacer un fraude, probablemente estuvo de más, ¿o no? Sí, yo sinceramente creo que cuando viene del CERVEL es
propuesta o una alerta, incluso me atrevo a decir de esa manera, de quién al final del día va a estar a cargo del proceso. O sea, no es que venga de un partido político, no es que venga del gobierno, distinto es que el gobierno, bueno, acoja la propuesta y luego evidentemente la lleve al Congreso. No, yo insisto, yo también coincido en que esto de cambiar las reglas de juego sobre la marcha, o por ejemplo, que directamente pueda tener, que también lo dudo, sinceramente, un efecto político. No creo que alguien esté cambiando el voto porque tengamos 2 días de votación, por ejemplo. O sea, me refiero a que tenga una decisión tomada para un día sábado y una decisión tomada para un día Mm. domingo. Pero sí creo que si el CERVEL es el que nos está adelantando, un poquito más de confianza en las instituciones. Ya, entonces, ¿qué le parecen las declaraciones de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano? Ayer estuvo en Mesa Central y fue aún más duro que Evelyn Matei. Dijo, algunos van a hacer lo imposible por evitar que lleguen otras administraciones. Cuando le generas más ingredientes a un proceso que debiera darnos confianza a todos, se presta para mucho. Nosotros lo que vemos al frente, particularmente en el PC y en el Frente Amplio, es desesperación. Lo que sugiere él es que estos sectores, o sea, el oficialismo, podrían aprovechar estos 2 días de elecciones para cambiar el resultado. Eso es lo que está sugiriendo el presidente del Partido Republicano. ¿Qué le parece? No, yo no las comparto y no creo que sea así. Yo creo que efectivamente el poder tener en un solo día, como lo hemos tenido mayoritariamente en nuestra historia electoral, las elecciones, incluso apenas se supo de esta solicitud del CERVEL, fuimos capaces de proponer que en el mismo día se ampliaran los horarios, ¿verdad? Por ejemplo, partir 1 hora más temprano, terminar 2 horas más tarde. No nos olvidemos que siempre terminan, ¿cierto?, a las 6 de la tarde y por lo tanto, bueno, terminar a las 20 horas a lo mejor parecía una cuestión prudente. Pero bueno, será cuestión que vayamos a discutir durante la tramitación de esta propuesta, de este proyecto de ley. Pero insisto, de ahí a decir que la ampliación de los 2 días sirve como herramienta para que alguien impida que un sector llegue a gobernar, me parece incluso un poco imprudente desde la mirada de poder tener un proceso tranquilo, transparente, y somos nosotros los llamados también en este momento a resguardarlo. Me refiero a que cuando discutamos el proyecto tendremos que ser capaces de dejar la situación bien cerrada para que esto no, para que cualquier cosa no se produzca. Pero yo insisto, yo al menos sigo confiando en el CERVEL y sigo confiando en que si viene una propuesta de esa envergadura es porque efectivamente ante un voto obligatorio, ante la cantidad de personas que ya están votando, podría ser más expedito o mejor incluso para la propia ciudadanía. Entonces, no le pidamos a las personas que cumplan su deber, más allá que yo creo que por supuesto tienen que hacerlo, pero que cumplan su deber en situaciones más complejas que las que podrían tener si efectivamente terminamos en 2 días. Yo al menos estoy disponible a discutirlo, va a Ya. pasar ni más ni menos por la comisión en la que estoy y por lo tanto creo que hay que bajar un poquito los ánimos porque al final del día es un mal mensaje a mi juicio que se le está transmitiendo a la ciudadanía. Senadora Paulina Núñez, una pregunta corta que se me ocurrió con respecto a lo que usted está explicando. Usted se da prenatal. ¿Usted queda con un pareo porque cambian los equilibrios de voto allí o va a volver en votaciones como esta, va a volver, va a votar y se va? ¿Cómo es eso? Eso en breve. No, son dos cosas. Yo soy la titular de Renovación Nacional en la Comisión de Constitución Sí. y en mi ausencia me reemplaza el senador Rodrigo Galilea. Así que allí no hay problema con Ya. eso. Y efectivamente en la sala es como que tuvieras una licencia, pero en cualquier votación en la que tú quieras volver, se rompe y vuelve. Ah, Por ya, eso, pero pretende hacer esto es más eso, o menos, no es lo porque mismo. el voto a voto aquí es muy clave en el Senado, está desequilibrado por 2 o 1, Claro. dependiendo. Entonces, Lo vimos en la Cámara, en eh, en la constitución, digamos, entonces de la mesa, quise decir. usted volvería entonces en las ocasiones que se le requiera, Sí, va a volver a hacer el voto y regresa, ¿cierto? ¿Sí? sí, sí, Y sí. lo otro iba con respecto a, lo dijo Constanza Santamaría en el saludo, dijo con la virtual candidata Evelyn Matei. ¿Es la candidata de la derecha, la candidata presidencial y quizás es momento de asumirlo con todo porque se entiende que ella ya no va a la reelección en Providencia, sino que va directo a la carrera presidencial? Sí, es como un poco ya a esta altura incómodo, ¿cierto? Bueno, me imagino poniéndome en sus zapatos, que los dirigentes de los partidos sigan insistiendo en que prontamente dé a conocer su decisión. Yo creo que a esta altura es evidente que no va a su reelección, que se tiene que enfocar en la candidatura presidencial, que eso significa recorrer el país, por ejemplo, de miras a la elección municipal y de gobernadores, y que por supuesto hoy día es la persona que más marca en las encuestas, pero eso no quita que estemos nosotros a su vez, y sobre todo desde Renovación Nacional, empujando una primaria que ojalá sea lo más amplia posible. Nosotros tenemos que ir con un candidato, obviamente Bópoli hará lo mismo, y ojalá, insisto, que esta primaria vaya desde demócrata hasta la UDI, porque a nuestro juicio, y además que lo hemos vivido anteriormente, y nos ha ido bien con este ejercicio, es la única manera de, primero,
diferenciar a los partidos, en el sentido de que es en ese momento donde tú presentas un proyecto país, ¿cierto? Distinto entre Renovación Nacional, la UDI, Demócrata, Evópoli o hasta Amarillo, o hasta el PDG, quién sabe, pero al menos con los esfuerzos de quienes ya hemos visto que han estado trabajando con nosotros o han estado del mismo lado de la mesa. Por ejemplo, lo que pasó en el Senado la semana pasada, yo espero que evidentemente eso se traduzca también en algo electoral. Pero el Senadora, día que duda acá, la que tiene las mayores posibilidades y la que más aprobación tiene también en las encuestas. ya, o sea, ¿a usted no le incomodaría, le parecería perfecto que sea Evelyn Matei la candidata de Renovación Nacional también? Pero usted dice, primero hay que pasar por una primaria donde vaya un candidato o una candidata de Renovación Nacional sí o sí. Eso es, ¿cierto? Es que ella no va, al revés, ella va a ser, si gana su primaria, la candidata de la coalición, ¿me explico? Por eso, pero Porque, le estoy preguntando por Renovación claro, Nacional. Para Renovación Nacional nosotros no le tenemos que llevar un incomoda, candidato, pues. sí, pero no le incomodaría, sino que se sentiría identificada Renovación Nacional. Porque si vemos las encuestas hoy día, ok, van a hacer esa primaria, pero la lógica dice que va a ganar debiera Matei. ganar Ganar Evelyn ella. Matei. Ya, entonces, Sí. ¿se sienten cómodos en Renovación Nacional representados por Evelyn Matei en una candidatura presidencial? Yo me voy a sentir cómoda con la que gane la primaria, pero sí. O Ya, sea, si usted me pregunta, Connie, me gusta la figura de Belín ¿sí? Matei, por supuesto, pero ella tiene que entender que nosotros vamos a competir con el propio. O sea, hoy día, ¿quién es mi candidato o candidata? Por supuesto que quien termine decidiendo el Consejo General del Partido de ¿Quién Renovación es? Nacional. ¿A quién le Luego, gustaría, a quién le gustaría ver ahí? no, yo creo que es evidente que todavía falta tiempo y por supuesto además no tenemos un nombre muy claro, a diferencia de lo que tiene la UDI, Sí. que es la candidata de Evelyn Matei, que es la alcaldesa de Evelyn Matei. Por eso no me atrevo a dar ningún nombre ahora, pero sí lo que tenemos muy resuelto, y bueno, al menos a quien me tocó representar a mí en la interna del partido, queremos empujar una primaria y lo mismo he visto desde la mesa directiva, desde parte, para no hablar por todos, ¿Y, pero y se yo creo imagina, que se imagina en esa primaria a Jimena Rincón también? por supuesto. O sea, ojalá que Jimena Rincón compitiera en la primaria nuestra, de todas maneras. Pero, Por eso con ello hablo de una primaria lo más amplia mm, posible, que ojalá vaya claro. desde demócrata hasta la UDI, que efectivamente nadie sobre, por ejemplo, lo que pasó respecto al alcalde Carter, que también ha manifestado intención de postular, claro, ¿por qué quién lo inscribe? Bueno, que Chile Vamos inscriba a todos aquellos que tengan intención de postular una primaria presidencial del sector, que evidentemente tenga mínimos comunes, que sea parte, ¿cierto?, de nuestra coalición, pero yo al revés, no creo que es la instancia para dejar algunos nombres afuera, sino que al revés, es una instancia para poder sumarlos a todos, mover a nuestro electorado, producir allí una masa que después va a apoyar también la elección definitiva y, por supuesto, lo más importante, llegar a correr ya en la elección de octubre con un único nombre. Ya, pero senadora Paulina Núñez mencionó 3 veces, hasta la UDI llegó nomás, no se pasó más allá. Y hay varios que plantean que tenían que llegar hasta republicanos por lo que produce. Esa lucha interna produce unos roces, el llevar candidato republicano por fuera o directamente a la papeleta de José Antonio Cast, que después deja heridos en el camino. Después ya no es amor lo que viene después. Entonces cuesta. Es decir, ustedes mismos se infligen un daño. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo creo que aquí son dos cuestiones, porque primero es republicano el que nunca ha tenido la intención de ir con nosotros, por lo tanto terminamos nosotros como malos de la película Ya. cuando hicimos algún esfuerzo, por último en la elección de este año, de poder tener algún acuerdo, no evidentemente una coalición política, ¿cierto? Pero al menos una cuestión electoral, donde hayan pactos por omisión en algunas comunas, donde llevemos candidatos únicos en las gobernaciones, pero vemos que al final el republicano avanza y avanza, y por lo tanto nosotros evidentemente tenemos que hacer lo mismo. Entonces, Ya. yo sé que al electorado de derecha, de centro derecha en el país le encantaría vernos unidos y evidentemente hacerle frente, ¿cierto?, a la izquierda, a la centro izquierda en el país, pero también nadie está obligado a lo imposible y cuando eso ocurre, al revés, tenemos que diferenciar lo que más se pueda de los proyectos y yo creo que hay más cercanía desde demócrata hasta la UDI que incluyendo a republicanos. Yo espero que en la elección municipal
podamos tener estos acuerdos, aunque sea, insisto, por omisión, para que se note que si corremos dos candidatos, si corren dos candidatos de nuestro sector o de la derecha o de la centro derecha, evidentemente el que tiene más posibilidades es el candidato oficialista o de izquierda. Pero en el caso presidencial es muy distinto, Gerardo, porque además no te olvides que uno corre con su lista parlamentaria y por lo tanto restar el candidato presidencial en esa instancia Claro. te traería como consecuencia también tener un mal resultado parlamentario con todo lo que eso significa, ¿cierto? Con una mala representación por 4 años en el Congreso y por lo tanto nosotros tenemos que llegar con nuestro candidato a esa instancia o candidata. Conversamos con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, hablando de las elecciones municipales, ¿cómo van a resolver? Le quiero plantear dos escenarios. Lo Barnechea, donde el alcalde, cierto, Cristóbal Lira, ya dijo que no va a la reelección y él propuso una gran primaria de la derecha, pero la UDI defiende mantener ese cupo. Y también, ¿cómo van a resolver Providencia? ¿Primarias o Jaime Belolio representando al sector? Bueno, yo soy de la idea de que a esta altura no hay espacio para la designación a dedo, por muy bueno que sea el candidato, y por lo tanto, en el caso de Lo Barnechea está más resuelto de que hay una primaria, y creo que eso lo marcó de buena manera el alcalde Lira, ¿verdad? Que, antes de, o cuando a través de un video y sus redes sociales dio a conocer que no iba a la reelección por motivos familiares, por supuesto que también marcó inmediatamente, haciéndole un llamado a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, a que se produjera una gran primaria y que fueran los vecinos los que decidieran. Y eso me parece correcto. Creo que el que él decida no ir no significa que el cupo sea de un partido político, sino que se abra, ¿cierto?, a esta primaria, y luego ya será Renovación Nacional el que decida quién nos va a representar en esa instancia. Muy distinto de lo que está pasando en Providencia, que por supuesto a su vez tiene un elemento distinto, porque la misma ¿Por qué? alcaldesa, ¿cierto?, y candidata presidencial, lógicamente que va a tener mucho que decir respecto a la comuna, pero yo espero que así como deba primar la sensatez respecto de la renuncia a su cargo o de no ir a la reelección para dedicarse en un 100% al tema presidencial, también prime la cordura de que la unidad se logra con espacios para todos y no con imposiciones ni designaciones a dedo. Así que yo espero que en el caso de Providencia, al menos nuestra directiva, la Renovación Nacional, no se entregue a una designación a dedo y haya también una primaria para que uno de los nuestros pueda competir. Bien, senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez ha conversado con nosotros aquí en Pauta de Análisis. Le agradecemos no sé si la última, pero una de las últimas entrevistas que va a dar en su semana antes de irse. Así que de verdad que todo eso salga maravilloso y bueno, seguiremos hablando cuando lo permita su salud, su tiempo. Así va a ser. Un abrazo para los dos, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo, Encantado. mucha suerte, Paulina. Igual, suerte. Gracias, Tony. Chao.